Hola, les saludo nuevamente para dar inicio a esta lección número 12. Como si nada, han sido 12 semanas de estudio por el video y la lección de esta semana es oraciones de fe basado en el libro de Santiago. El autor de la estructura del estudio, el hermano Max Lucado, nos hace una reflexión acerca de nuestro estilo de oración y dice que deberíamos de evaluar nuestro plan de oración, si es que acaso tenemos un plan de oración. Y dice una pregunta: ¿estamos orando con fe, esperando que Dios actúe, o solo orando como una rutina? Y dice él que una manera de sacudirse la rutina de orar, o sea, de hacer la oración por hacerla, es dedicar tiempo para recordar lo que Dios ya ha hecho. Así que piense en una oportunidad en la cual Dios le contestó una oración específica, cómo cambió su vida esa oración contestada. Yo podría dar varios testimonios con respecto a oraciones contestadas. Sin embargo, algo reciente, en el 2017, que tuvimos un contratiempo con respecto a la localidad donde nos reuníamos, nos toma por sorpresa el cambio de lugar. Y el Señor en menos de mes y medio dio la respuesta a la iglesia con respecto al edificio donde congregarnos. Fue tan sorpresiva la situación que teníamos que hacer eso en menos de 2 meses, en el mismo sector. Y no era fácil encontrar un edificio para tener reuniones para unas 200 personas aproximadamente. Y Dios hizo el milagro y ahora nos reunimos muy cercano al edificio anterior. Eso solo Dios puede hacerlo, no fue capacidad humana. Eso fue un milagro de parte de Dios. ¿Y a ti qué te ha respondido el Señor? Vayamos con gozo, con expectativa y con alegría al estudio de la palabra de esta semana. Bienvenidos. Vayamos a la lectura bíblica, como acostumbramos siempre, tener una base bíblica para poder fundamentar nuestra reflexión. Dice el autor del estudio: Santiago empezó su carta animando a sus lectores a orar, pidiendo sabiduría cuando la necesitasen. Dice que el que es falto de sabiduría, pídala a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Y terminó su carta llamándolos a que oraran por todas las situaciones de la vida. Interesante, ¿no? Oración al inicio, oración al final. Sabiendo que sus oraciones lograrían mucho a medida que dependieran de Dios. Él les instó a ser genuinos y a que se apoyaran los unos a los otros en comunidad, para así continuar la aventura de vivir su fe juntos como el cuerpo de Cristo. Vamos a leer esta ocasión Santiago capítulo 5 versículos 12 al 20. Leo Nueva Versión Internacional. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados
y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro le hace volver a ella, recuerde que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Vamos a las preguntas de reflexión inicial sobre el texto bíblico. Dice, haga un resumen en sus propias palabras de la instrucción final de Santiago en cuanto a la lengua. Bueno, el versículo 12 dice, sobre todos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Santiago ha venido haciéndonos reflexionar sobre el uso de la lengua. Nos hablaba acerca de que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y también una vez más habla acerca del carácter. La lengua en sí no es mala ni es buena. Es un instrumento que hace que la lengua emita palabras que no son adecuadas, el corazón del hombre. Entonces, el carácter de la persona, del cristiano, le permite el uso bueno o malo, o correcto o incorrecto de la lengua. Así que nos exhorta a que nos mantengamos firmes, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No seamos ambiguos, que a lo mejor tal vez. Entonces debemos de tener carácter a la hora de responder a las situaciones de la vida. Y continúa entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué consejo y consuelo dio Santiago a los afligidos, los alegres y los enfermos? Y dice el texto que si alguno está afligido entre ustedes, que ore. Hermanos, la situación actual de pandemia, economía, conflictos sociales, raciales, y bueno, por si fuera poco, se nos vienen elecciones para presidente este próximo noviembre. Va a haber en el ambiente muchas opiniones, muchos pensamientos comentados, y debemos de mantenernos en oración. Si a usted le preocupa el futuro, hermano, le invito a hacer uso de la herramienta poderosa, del arma poderosa de la oración. Dice, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Nos unimos a todos aquellos que están llenos de fe acerca del futuro, acerca de que hay oportunidades a futuro, de que Dios está abriendo puertas, a pesar de que hoy no sabemos por dónde, pero recordamos la palabra del Señor que dice que Él hará sendas donde no lo hay. Así que hermanos, hay alguno que está de buen ánimo, dice la versión internacional, que cante alabanzas. Y si alguno está enfermo, dice, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Así que hermanos, si hay enfermos, llámenos. Los ancianos se refiere a los pastores, el texto, que nosotros los que nos dedicamos a la predicación y al cuidado del rebaño podamos ser útiles en las manos del Señor. ¿Qué pasos deben tomar los creyentes para recibir la sanidad de Dios? Bueno, el texto dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará.
aceptará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Así que debemos de orar con fe ante la necesidad de salud. Y ve aquí entonces una vez más que los cristianos no estamos exentos a padecer alguna enfermedad. Hay corrientes cristianas, entre comillas, que hablan acerca de que los que están enfermos es porque no tienen una buena relación con el Señor. Sin embargo, el texto bíblico, según Santiago, está diciendo que si algún cristiano se enferma, mande a llamar a los ancianos, o sea, a los pastores de su iglesia, para que oren por él. Y dice que hay que orar con fe, hay que orar confiando. No hay que ser como las ondas del mar, dice el contexto. Tenemos que mantenernos firmes creyendo que el Señor es todopoderoso y que si no nos sana también no hay ningún problema. Tenemos promesa de vida eterna. ¿Qué clase de oración hace que sucedan grandes cosas? ¿Qué significan las palabras poderosa y eficaz en el versículo 16? Y el versículo 16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración de confesión, la oración en conjunto, la oración grupal de armonía, donde nosotros podamos confesarnos los pecados los unos a los otros, donde haya armonía, como lo dice el Salmo 133, qué delicioso, qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí manda Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, también Santiago continúa con ese mismo espíritu de la armonía y debe de haber confesión, no debe de haber pensamientos de que eso no me corresponde a mí, que me pida perdón él a mí primero. Todo cristiano debe tomar iniciativa para buscar la reconciliación. Y dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Poderosa significa que hay poder para realizarlo y eficaz en combinación que funciona para lo que se está aplicando. Por ejemplo, hermanos, las bombas son poderosas, pero si una bomba la deja caer a alguien en un lugar inadecuado, puede causar grandes estragos. Pero si la bomba o la dinamita, vamos a decir mejor, se ubica en un lugar para darle buen uso, será eficaz. Así también las palabras tienen poder, pero pueden ser, como se estaba diciendo al inicio, pueden ser de edificación o pueden ser de deterioro a la persona, dependiendo qué es lo que yo diga o emita. Por eso debo de tener carácter, que mi sí sea sí, que mi no sea no, porque hay poder, pero tiene que ser eficaz, tiene que servir para lo que estamos esperando que funcione. Ahora, ¿qué enseña la experiencia de Elías a los creyentes acerca de la oración? Bueno, el texto dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Así que dice que haciendo un contexto, una comparación, que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, era un hombre era un terrícola, era un hombre hecho de carne y hueso, que lo que hizo fue orar con fervor. Dice que volvió a orar y el cielo dio su lluvia. Y al inicio dice, con fervor oró que no lloviera. Entonces, hermanos, la diferencia probablemente entre Elías y nosotros es la oración fervorosa. Debe de ir acompañado del plan de Dios. No es simple y sencillamente que yo voy a orar o emitir palabras sin sentido de manera entusiasta y las cosas van a pasar. La oración, Santiago mismo nos lo decía, ustedes oran mal porque piden para sus deleites.
Pero hermanos, si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, con fervor, las cosas han de acontecer. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de cómo Elías tenía debilidades, pero oró con fervor. Que en esta época, hermanos, nosotros como iglesia podamos inspirarnos en la palabra de Dios, orar conforme a la Escritura y hacerlo con fervor. Y entonces vendrá a nuestro ser un avivamiento, vendrá un reverdecer, vendrá esa capacidad de decir sí, lo que el Señor dice es verdad. Continuemos con esta historia de inspiración que el autor de estos estudios siempre coloca como intermedio. Nos da la base de la lectura bíblica y también nos hace meditar sobre historias que nos presenta a la mitad del estudio. Dice, si alguna vez hubo un candidato con patrones mentales destructivos, fue George. Abandonado por su padre, huérfano de madre, el niñito pasaba de ser recogido por padres sustitutos a estar sin vivienda varias veces. Una presa fácil de amargura y enojo. George pudo haber pasado su vida vengándose, pero no fue así. No lo hizo porque María Watkins le enseñó a tener buenos pensamientos. Las necesidades de uno atrajeron al otro. María, una lavandera, dije mal, debí decir una lavandera sin hijos, y George, un huérfano sin vivienda. Cuando María descubrió que el niño estaba durmiendo en su granero, ella lo recogió. No solo eso, ella lo cuidaba, lo llevaba a la iglesia y le ayudaba a encaminarse en el camino del Señor. Cuando George se fue de la casa de María, entre sus pocas posesiones estaba una Biblia que ella le había dado. Para cuando él se fue de su casa, ella había dejado su marca, su huella. Y cuando George dejó este mundo, él dejó la suya. O sea, George también dejó una huella, una marca. ¿Por qué decimos esto? George Washington Carver es uno de los padres de la agricultura moderna. La historia lo reconoce con más de 300 productos extraídos solo del maní. Quien fue una vez el huésped de María Watkins se convirtió en el amigo de Henry Ford, Mahatma Gandhi y 3 presidentes. Él entraba a su laboratorio cada mañana con esta oración: abre mis ojos para que pueda mirar las cosas maravillosas de tu ley. Dios contesta esas oraciones. Él cambia al hombre cambiándole la mente. ¿Y cómo sucede esto? Haciendo lo que usted está haciendo en este momento, contemplando la gloria de Cristo. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplarlo es llegar a ser como Él. A medida que Cristo domina sus pensamientos y los míos, Él lo cambia de un grado de gloria a otro hasta que, espere, usted esté listo para vivir con Él. El cielo es la tierra de mentes sin pecado.
perdón, tuve que decir, el cielo es la tierra de mente sin pecado, pensamientos libres de virus, confianza completa, sin temor o enojo. La vergüenza y el cuestionamiento retrospectivo son las prácticas de una vida antigua. El cielo será maravilloso no porque las calles son de oro, sino porque nuestros pensamientos serán puros. Entonces, ¿qué está esperando? Aplique el antivirus de Dios. Ocupad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Desde sus mejores pensamientos, dele sus mejores pensamientos y fíjese si él no cambiará su mente. Dele sus mejores pensamientos y fíjese si él no cambiará su mente. Interesante historia acerca de este muchacho que, como decía el autor, bien podría haber vivido tratando de vengarse por la situación que le tocó vivir. Sin embargo, se dedicó a la agricultura y fue un hombre de gran trascendencia. ¿Qué impide que la gente acuda a Dios en oración? Veíamos en la historia anterior que George, antes de entrar a su laboratorio, oraba y pedía a Dios que le iluminara su mente para descubrir las bondades de la ley que Dios dejó en la naturaleza. Y la pregunta es, ¿qué impide que la gente acuda a Dios en oración? Yo pienso que lo que nos impide, me debo de incluir a Dios en oración, es nuestra arrogancia. Es nuestro pensamiento ególatra, pensando que nosotros todo lo podemos. Aunque estemos atribulados, creemos que lo vamos a hacer en nuestras fuerzas. Y hay una gran frustración porque definitivamente nosotros somos seres limitados. Una cosa es el entusiasmo y otra cosa es la fe. La fe debe de estar puesta en Dios. El entusiasmo muchas veces está puesto en nuestras capacidades. ¿Y quién te garantiza a ti o a mí que seguiremos saludables? Eso solo Dios, la vida solo Dios puede otorgarla. ¿Cuándo ha sido difícil para usted aceptar la respuesta de Dios a su oración? Es difícil, hermano, aceptar la respuesta de Dios a nuestra oración cuando, conforme a la enseñanza de Santiago, estamos pidiendo para nuestros deleites. Entonces, si Dios no responde conforme a mi plan, estoy diciendo que Dios no está haciendo bien, porque yo quiero imponer mi pensamiento. Así entonces, si Dios no me responde como yo quiero, trato de ayudarle y muevo piezas, hago influencia para que otros hagan lo que yo creo que debe de suceder. Y a Dios me está diciendo que eso no puede ser así. Entonces, el manifestar directamente que no estoy de acuerdo como Dios está planeando la situación, no se limita a que yo lo exprese verbalmente y diga, no estoy de acuerdo. Casi nadie o prácticamente nadie en esta época le dice a Dios que está en desacuerdo verbalmente, pero con acciones le decimos a Dios que no estamos de acuerdo. Cuando, por ejemplo, nosotros tomamos las riendas o el control acerca de la familia y a pesar de que vamos en contra de los principios que la palabra de Dios nos enseña en la familia, hacemos como nosotros queremos. En la economía, Dios nos dice los parámetros, cómo deberíamos de manejar la economía, pero nosotros lo manejamos como queremos. Eso es estar en desacuerdo. Estar en desacuerdo con Dios es pecar. Lo más pronto posible nosotros debemos de ponernos de acuerdo. Eso es reconciliarnos con Dios. ¿Cómo ponernos de acuerdo? ¿Vamos a negociar con Dios a ver en qué parte Él cede? No, hermano, nosotros vamos a ajustarnos al plan de Dios. Y eso se puede en oración. ¿Cómo puede usted desarrollar más disciplina y paciencia en su vida de oración? Me gusta la palabra paciencia en esta pregunta,
Porque ciertamente, hermanos, en esta época moderna, nosotros muchas veces quisiéramos que las cosas fueran inmediatas, porque la tecnología, la ciencia nos ha dado la posibilidad de la rapidez, de la velocidad, de que las cosas sean cada día más fáciles o más rápidas. Yo recuerdo que cuando era niño veía yo que mi mamá cobraba un cheque, llegaba al banco, iba a la taquilla a donde estaba la persona que podía atender del banco, le entregaba el cheque. Eso implicaba que tomaban el cheque para constatar que la firma del emisor del cheque coincidía con la firma en el archivo. Eso era ir a una consulta, a un microfilm donde estaban registradas las firmas de los usuarios del banco. Eso se hacía manual, lo hacía una persona por cada cheque que llegaba. Posteriormente que se confirmaba la firma de la persona, que sí era un cheque emitido por el dueño de la cuenta, habría que ver el saldo, si ese cheque tenía saldo y cubría el monto por el cual había sido emitido ese cheque. Posteriormente había que comprobar que la persona a quien había sido entregado ese cheque coincidía su nombre con el de su documento de identidad. Para no hacerles largo el cuento, y algunos de ustedes lo saben porque vivieron en esa época, eso se prolongaba. Uno podía pasar 2 y hasta 3 horas en el banco para que le hicieran efectivo un cheque. Hoy usted en esta época le puede tomar una fotografía a un cheque y depositarlo en su cuenta y ya. Entonces nos hemos acostumbrado a que las cosas sean rápidas y a veces queremos que Dios haga las cosas tan rápidas como se nos antoja, como en este momento estoy yo pensando. Pero hermanos, ¿cómo nosotros desarrollamos una disciplina de oración y que sea paciente? Yo creo, hermanos, que hemos perdido mucho la contemplación, hemos perdido mucho la consideración delante del Señor. ¿Cómo estoy yo delante? Debo de aprender de lo que Dios me quiere decir a través de la reflexión de la palabra. Debo de tomarme un tiempo. Reconozco, hermanos, que la premura de las cosas que yo hago, porque a veces hay que tomar decisiones muy rápidas en las relaciones, me hace a veces ser arrebatado, ya sea con mi familia, con los líderes de la iglesia, porque según yo, lo que está sucediendo en mi mente debería de estar sucediendo frente de mis ojos. Pero no siempre la gente ve las cosas de la misma manera. Y yo debo de dar derecho a que la gente también reaccione y opine, ¿por qué no? Y esa situación me pasa a veces hasta con Dios. Lo reconozco, hermanos, y pido perdón a Dios por esa situación. Debo de ser más contemplativo, debo de esperar el tiempo del Señor. Y decirle, Señor, ¿por dónde es el camino? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Y eso hacerlo a diario, no eventualmente, no hasta que se presenta la situación, como cuando hay un incendio, entonces nos acordamos que hay bomberos. Debemos de hacer eso más seguido, frecuentemente estar delante del Señor en oración. Si eso puede ser a diario, mucho mejor. Si puede ser en un horario establecido, mucho mejor. Si puede ser en un ambiente específico, mucho mejor. Entre más elabores tu vida de devoción, entre más lo preparas, mejor será la comunicación con nuestro Señor. ¿Qué grandes cosas le gustaría ver que Dios haga en su vida o en la vida de otros? Particularmente, a mí me gustaría ver una transformación más evidente en mi persona. Algunos que hemos pasado ya un tiempo con el Señor, hemos avanzado algo, pero ciertamente que nos queda muy grande todavía el trecho, porque debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Falta mucho, estoy hablando de mi parte,
Entonces quisiera ver una transformación cada vez mayor, no solamente en mí. Me gustaría ver transformación en la vida de otros, porque entiendo el beneficio que esto causa, no tanto porque lleguen a tener un pensamiento parecido al mío, sino que todos nos parezcamos al Señor, que todos podamos ser conforme al carácter de Cristo. Esas son las cosas que a mí me gustaría ver. Creo, lo estoy viendo y me gozo en ver cómo Dios está transformando vidas alrededor nuestro. ¿Qué compromiso está dispuesto a hacer para orar por esas cosas? Ya tengo, hermanos, una disciplina de oración, no lo estoy expresando con arrogancia, pero estoy seguro que me hace falta mucho para mejorar mi vida de oración. Muchas de las cosas que todavía no acontecen, puede ser, hermano, no es que Dios esté condicionado a mi vida, no es que yo muevo, Dios se mueve sin mí, Dios se mueve porque es su voluntad, porque Él tiene un plan, pero ciertamente la oración es conversar, es relación con el Señor. Y si a veces yo no he visto cosas todavía que han tenido respuesta de parte de Dios, es porque no he tenido una relación, no he tenido una vida de oración más íntima con el Señor y necesito mejorarla. ¿Quién no puede ser responsable de cumplir su compromiso? Yo me comprometo delante de la iglesia, yo me comprometo delante de mi familia, me comprometo, tengo gente que está detrás de mí para conocer mi vida de oración, y lo digo desde el punto de vista de relación. De parte de NAM tenemos un delegado que constantemente está llamando y preguntando que puede orar por nosotros. También yo tengo a mi cargo el recurso del acompañamiento a los plantadores de iglesias, y hay un grupo de hermanos que colaboramos en ese sentido. O sea, hay personas a nuestro alrededor que nos fomentan la vida de oración. Y entre nosotros, hermanos, necesitamos siempre responder. Quizás los líderes de las células podrían convertirse en esa persona a quien tú le puedas rendir cuentas de tu vida de oración. El líder de la célula se puede comprometer con los asistentes de la célula. ¿Por qué no decirlo todos? Hacer un compromiso de oración. Puede que no puedan a la misma hora, pero sí de tener a alguien a quien darle cuentas. Estamos terminando esta lección y el título de esta lección es Oraciones de Fe, oraciones de fe. O sea que el estudio llevaba como propósito nuestra vida de oración y oraciones de fe, no cualquier oración, una oración de fe. Ciertamente hoy terminamos la serie 12 estudios de Santiago, han sido de gran beneficio. Y iniciaremos la próxima semana los estudios de Hebreos, el libro de la carta a los Hebreos, más bien dicho, la carta a los Hebreos. Estaremos dando otras 12 lecciones si Dios lo permite. Mientras tanto, yo espero que esto ha sido de gran beneficio para ti, y en esta ocasión el haber estudiado acerca de nuestra vida en oración. Estamos terminando este estudio. Me tomé un paréntesis para anunciarte que en las próximas semanas estaremos hablando
basado en Hebreos. Dice el autor entonces, lecciones de la vida. La oración debe ser la posición natural de la vida de un cristiano. Orar no debería ser extraño para nosotros, debe de ser algo usual. Como transpirar es algo a consecuencia de que estamos vivos. Orar sin cesar, dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Lo expresó el apóstol Pablo. Y Santiago hubiera coincidido. Tenemos que orar, tenemos que orar. Algo que debemos de hacer, hermanos, es orar. Orar, orar. Lo que comienza como un hábito consciente y deliberado puede convertirse con el tiempo en una manera de vivir que mantiene constante contacto con Dios. Los desafíos de la vida y las necesidades de otra gente se convierten en oportunidades para traer al frente la vida de oración que está pasando por detrás continuamente en nuestra mente. Esa es la vida eficaz de oración que puede mucho. Constancia, constancia. Hay que continuar orando, no hay que ser eventuales. Tenemos que ir a Dios en oración. Y una sugerencia para terminar en oración es: Padre, nosotros atesoramos tu promesa de contestar nuestras oraciones. Nos sentimos felices porque Dios dice que va a responder a nuestra oración. Sin embargo, a menudo venimos a ti con ideas confusas, inseguros de lo que es mejor, dudosos de tu voluntad y sin la disposición a esperar pacientemente tus respuestas. Te agradecemos, Padre, por la seguridad de que nuestras oraciones imperfectas no pueden ser un obstáculo para tu poder increíble. Yo digo amén. Hermanos, que la torpeza mía, que mi falta de fe, ¿por qué no decirlo? Mi confusión no impiden que Dios se manifieste en poder. El deseo es que sintonicemos, estemos en sintonía con la voluntad del Señor, y eso nos hará una vida más fácil de oración porque estaremos de acuerdo con Dios. Una vez más, hermanos, qué bendición, qué delicioso es haber estado estas 2 lecciones estudiando Santiago. Espero que para estudiar Hebreos también se unan con nosotros. Dios les bendiga.